La doctora Carolina es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, profesora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y del Programa de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1. Es investigadora en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue de 2010 a 2016. Ha sido asesora en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia del Tribunal de 2016 a 2019. Forma parte del equipo de investigación del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Coordina el proyecto de representación sustantiva de las mujeres en América Latina. Carolina también es miembro del Comité Académico de la Cátedra en Cívica Francisco I. Madero del Instituto Nacional Electoral y la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Y los intereses de investigación de Carolina están relacionados con la representación política de las mujeres y grupos subrepresentados, también sobre la violencia política y de género, también investiga en sistemas electorales y derecho electoral. Muchísimas gracias por su presencia, por su participación y empezamos. Gracias. Muy buenos días a todas, todos. Muchísimas gracias por esta presentación, por la invitación. Me honra estar con ustedes en la Cámara de Diputadas y Diputados para conversar sobre un tema que coincidimos, creo que todos, es fundamental a discutir hoy, para mañana, para el futuro de México, para las relaciones de los poderes y para la protección de los derechos de las personas que conforman nuestra comunidad política. Me parece que México es un país que ha avanzado de manera muy impresionante en el desarrollo tanto de normas, de legislaciones, en el desarrollo constitucional y también en el quehacer cotidiano, ampliando los derechos y capacidades y posibilidades de ejercicio de los derechos políticos para todas las personas. La apertura y el reconocimiento de la importancia de lo fundamental que son los derechos políticos para la vida democrática, pues fue lo que marcó en gran parte todo el proceso de la transición que se ha dado en nuestro país, y desde entonces creo que hemos avanzado construyendo de manera impresionante la paridad de género que tenemos hoy. Hemos avanzado de manera impresionante también abriendo los espacios a personas pertenecientes a otros grupos que históricamente han sido excluidos de la representación política y de la participación política, aunque ahí hay que reconocer que todavía tenemos varias deudas históricas, por ejemplo, con las comunidades indígenas de este país. Y también hemos pasado por una ruta muy compleja de avances, a veces algunos retrocesos en la construcción de un sistema electoral muy sólido que hoy es un ejemplo no solo en nuestro país, pero también a nivel internacional, y donde muchos países que transitan o que quieren fortalecer sus sistemas electorales buscan como referente al caso mexicano para saber cómo lo hemos hecho y por qué lo hemos hecho tan bien. Prueba de eso los comicios que hemos presenciado apenas el pasado domingo, donde de manera pacífica la ciudadanía de dos entidades federativas ha podido ejercer su voto. En esta ruta de cambios también la reforma al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte, fue uno de los pilares del proceso de la transición. Justamente la reforma realizada en el sexenio del presidente Zedillo es lo que permitió que el Poder Judicial en México recuperara o más bien asumiera un papel activo en el ejercicio del control de las leyes, de las normas, de las decisiones que se toman en nuestro país para asegurarse que todas estas estén apegadas a la Constitución y a los tratados internacionales. Ahora, entiendo que lo que nos convoca aquí en realidad es una especie de discusión doble que por un lado pretende atender los desafíos todavía pendientes en términos de representación y participación política de la ciudadanía, y por otro lado es una reflexión más profunda, más técnica, específica sobre cómo tendría
tendría que operar, cómo tendría que funcionar el Poder Judicial y si este Poder Judicial requeriría una reforma para pues, fortalecer o mejorar este funcionamiento. Me voy a referir en un primer momento a la primera parte, a la parte relacionada con la participación y representación política, donde me parece que en su mayoría contamos con diseños adecuados que garantizan el ejercicio de los derechos políticos y únicamente creo que si podríamos pensar en algún ámbito que podría mejorarse, que podría fortalecerse desde el ejercicio legislativo, es el diseño de los mecanismos de participación ciudadana como las consultas, referéndums y la iniciativa legislativa, que en este momento, hay que reconocerlo, están regulados de una manera altamente restrictiva. La ciudadanía no tiende a recurrir a ellos, no tiende a usarlos porque por un lado el costo de hacerlo, no me refiero al costo material, pero me refiero al costo de inversión de tiempo, de conocimientos, de organización, de lo que implica articular una iniciativa, juntar una cantidad necesaria de firmas para poder presentarla ante alguna de las dos cámaras de este Congreso, es excesiva y al mismo tiempo promete pocos beneficios, es decir, promete o vislumbra bajas posibilidades de una incidencia real. Y las personas pues, tienden a ponderar esos costos y los beneficios y cuando sienten que algo es realmente difícil de realizar, es difícil de participar de esta manera y tienen muy pocas expectativas de poder generar alguna incidencia, pues prefieren no utilizar este tipo de mecanismos. Entonces creo que ahí tenemos un área de oportunidad definitivamente y fuera de ello creo que con las regulaciones existentes de la paridad, mientras se mantengan en su forma actual con los criterios actuales, creo que van a seguir rindiendo frutos excelentes. Estamos en un momento complejo en términos de la implementación de la reforma electoral del llamado Plan B, porque todavía no sabemos cuál será la decisión de la Corte al respecto, pero en ese ámbito me parece que el Plan B tristemente no profundiza y no avanza en los derechos y el reconocimiento de la representación política de personas pertenecientes a otros grupos históricamente excluidos, porque si bien reconoce las cuotas de manera legislativa, reduce los espacios frente a lo que estaba reconociendo lo que se estaba reconociendo por la decisión del INE y del Tribunal Electoral y no garantiza hoy de manera muy importante la paridad en estos espacios destinados a los grupos excluidos. Entonces creo que ahí el marco vigente, bueno, antes del Plan B estaba mejor que con el Plan B, pero eso habrá que ver qué se requería hacer en función de la decisión de la Corte, de la que todos estamos pendientes. Finalmente, como otro mecanismo de participación e incidencia ciudadana en las decisiones políticas, están todos los mecanismos de democracia abierta, de gobierno abierto, de parlamento abierto, al que este Congreso ha estado recurriendo con diferentes frecuencias, grados de profundidad y seriedad. En ocasiones ha habido ejercicios notables de reconocerse en términos de la participación plural. Me congratulo, este es creo que otro de ese tipo de los espacios, aunque también ha habido casos en los cuales no hubo esa apertura. Entonces creo que el marco legal en este momento es suficiente. Lo que hace falta en ocasiones es una mayor voluntad política para escuchar, para asesorarse de personas expertas en sus áreas de trabajo y que puedan de esa manera incidir y contribuir a una mucho mejor articulación de las normas por parte de las dos cámaras. Y ahora, en cuanto al Poder Judicial, a mí me parece sinceramente que no es el momento para pensar en una reforma a la Corte y al Poder Judicial. Y creo que no lo es por dos grandes razones. La primera es que apenas hubo una reforma. Estamos a apenas 2 años de una reforma muy profunda que alteró de manera significativa varias áreas del funcionamiento del Poder Judicial, desde la carrera judicial por la aceptación de la jurisprudencia por parte de la Suprema Corte. Y las reformas de esa envergadura necesitan tiempo para empezar a funcionar, para asentarse. Las transformaciones organizativas, Poder Judicial es una organización muy grande, muy compleja, con dinámicas propias, requieren tiempo.
me parece que a 2 años de una reforma es muy pronto para poder decir si esa reforma ha tenido un impacto y cuál ha sido ese impacto. Creo que lo que se requiere es todavía un tiempo para observar lo que está pasando, cómo se está transformando esa nueva dinámica dentro del Poder Judicial y en su momento, a cabo de quizá otros 2, 3, 4 años, realizar un diagnóstico profundo que revise cuáles fueron los objetivos de la reforma, en qué medida los objetivos de esa reforma se han logrado cumplir o no, y de ahí, a partir de un diagnóstico sólido de esa naturaleza, creo que se podría con mucha mayor profundidad, con mucho mayor conocimiento, determinar cuáles tendrían que ser las eventuales rutas para una nueva reforma. La cuestión que llama mucho la atención y que tiene que ver con la manera en la que se designa a las personas que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me parece que sin duda el mecanismo con el que contamos no es ideal, pero me parece que tampoco es el peor mundo o el peor diseño que podríamos tener. Creo que la representación democrática y la legitimidad democrática se logra a partir de la participación de los 2 órganos del Estado, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que finalmente representa a la ciudadanía, a la voluntad y a la voz de la ciudadanía de México, y que eventualmente, si se buscara o se decidiera alterar este procedimiento, me parece que la ruta podría ir hacia un pluralismo, pero un pluralismo, diría yo, controlado, en el sentido de incorporación quizá de las barras de abogados, de las universidades, de la academia, pero me parece sinceramente que abrir el tercer poder, el Poder Judicial, a una elección popular podría llevar a mayores vicios de los problemas que podría en su caso resolver. Serían procesos muy complejos, serían finalmente procesos politizados y lo que se supone es que estamos buscando una integración de la Corte que la aleje de la política, que la aleje de la incidencia directa de los partidos políticos, de una vinculación con cualquiera de las fuerzas políticas que estuvieran en condiciones de estar proponiendo, postulando o apoyando a las personas candidatas a este cargo. Y por otro lado, me parece que los problemas del Poder Judicial en la actualidad, o al menos la mayoría de los problemas que puedo observar, creo que no tienen que ver con el diseño, no tienen que ver con el diseño constitucional ni con el diseño legal, sino más bien tienen que ver con deficiencias que todavía hay en la manera en la que este diseño está implementado cotidianamente en el trabajo de la Suprema Corte, de todas las instancias dentro del Poder Judicial. Y creo que estos problemas de implementación tendrían que apuntarse o resolverse a partir del fortalecimiento de las capacidades institucionales del Poder Judicial y a través de los cambios en la cultura organizativa. Y esos cambios no se logran reformando la Constitución ni reformando la ley, sino que estos cambios se pueden lograr perfectamente bien dentro del marco que tenemos vigente en la actualidad, pero que sí requerirían ya las acciones para fortalecer la transparencia, para fortalecer la carrera judicial, que la reforma de 2021 da pie para eso y esperemos que veamos pronto los resultados positivos de este proceso a través de una mejor preparación, formación y capacitación de las personas que participan, de acompañamiento de la carrera judicial por una carrera administrativa, por un servicio profesional de carrera, pero administrativa, quien se dedique a la operación, digamos, cotidiana de las instancias del Poder Judicial. Se puede y se debe fortalecer la colaboración institucional y finalmente la supervisión por parte de la ciudadanía, por parte de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, a través de diferentes figuras que también hoy ya están reconocidos y que también han estado funcionando en varios casos y que permiten que la ciudadanía opine, contribuya, articule sus opiniones, sus posturas, por ejemplo, a través de la figura amicus curiae ante la Suprema Corte. Entonces, creo que lo que ocurre hoy con el Poder Judicial, la transformación que tiene pendiente para
fortalecer su funcionamiento para garantizar de mejor manera, de manera más plena, la justicia para todas las personas que formamos parte de esta comunidad, definitivamente no pasan por una reforma, porque además creo que el exceso del reformismo en el que a veces incurre el legislativo mexicano nunca es positivo, porque la ley, para empezar, necesita siempre tiempo para surtir efecto, no es inmediata, y también la ley en sí o la reforma, sea constitucional, sea legal, no funciona como un hechizo mágico, o sea, no tiene un poder de transformación inmediata, absoluta y por sí sola de la realidad. En todas las áreas donde hemos logrado que la ley impulsara, que el derecho impulsara cambios profundos, piensen ustedes en la paridad, no fue simplemente y no fue suficiente el cambio legislativo. De lo que se necesitó también era de las autoridades capaces de hacer valer esa ley, de hacer cumplir a todas las personas involucradas, a todos los actores políticos involucradas, cumplir con esa ley, y también necesitó la supervisión, la verificación y la actuación por parte de la ciudadanía, que en el caso de la ruta paritaria implicó mujeres de los partidos políticos, mujeres del movimiento feminista que iban ante los tribunales y que demandaban el cumplimiento de las normas. Entonces, los procesos de cambio, de transformación profunda, no se dan solamente desde el derecho, no se dan solamente desde las reformas y cambios legislativos, sino que requieren esa interacción más profunda y, reitero, necesitan tiempo. Entonces creo que hay que apostar por una ruta de fortalecimiento de capacidades institucionales, de modificaciones a la cultura institucional del Poder Judicial, y yo reiteraría o invitaría a un ejercicio de diagnóstico profundo y quizá una reforma, pero al cabo de unos cuantos años más. Les agradezco enormemente la oportunidad de compartir estas ideas con ustedes.